Centros de transformación. Los materiales, componentes y dispositivos a utilizar en los suministros de MT deberán ser compatibles con la red de distribución de e-distribución a la que se conecten, además de cumplir la reglamentación vigente y las normas UNE de referencia que les sean aplicables. Se podrán distinguir dos tipos de suministros: centros de transformación de intemperie, centros de transformación de interior. Centros de transformación de intemperie. Los centros de transformación de este tipo estarán formados por el apoyo, su armado, el transformador MT-BT ubicado en el propio apoyo o a pie del mismo, sus herrajes, la correspondiente aparamenta de maniobra y protección en media y baja tensión, la instalación de puesta a tierra y los accesorios necesarios. Los centros de transformación de intemperie se protegerán contra sobretensiones mediante pararrayos de óxidos metálicos según la norma UNE-EN 60099-4. La derivación desde la línea MT de e-distribución hasta el transformador del cliente se realizará desde un apoyo de la línea principal dotado de cadenas de amarre que será el apoyo de entronque. Este apoyo deberá ser recalculado con las nuevas solicitaciones a las que estará sometido, por muy pequeñas que puedan ser, modificándose o sustituyéndose por uno más adecuado en caso necesario. El siguiente apoyo de la derivación será el primer apoyo de la instalación del cliente y deberá ser calculado como apoyo fin de línea. Adicionalmente, y con objeto de no transmitir esfuerzos al apoyo de entronque, el primer vano de la derivación será destensado, y para ello se recomienda que su longitud no exceda de 20 metros. Cuando no sea posible realizar un vano destensado, el apoyo de entronque deberá ser calculado con las nuevas solicitaciones y, en su caso, modificado o sustituido. Los elementos de seccionamiento y protección de la línea del cliente se situarán en el primer apoyo de la derivación de su propiedad, garantizándose la accesibilidad inmediata por parte de la distribuidora al mismo. La red de e-distribución termina en las bornas de entrada del elemento de seccionamiento y protección de la línea, ubicado en el primer apoyo de la derivación propiedad del cliente. Excepcionalmente, si no es posible garantizar dicha accesibilidad, será necesario además la instalación de un elemento de seccionamiento en el apoyo de entronque propiedad de e-distribución. En estos casos, el límite de propiedad de las instalaciones quedará asociado a la borna de salida de este elemento de seccionamiento. En caso de discrepancia sobre dicha accesibilidad, resolverá el órgano competente de la Administración. En función del tipo de conexión a tierra de la red de distribución y de la intensidad de cortocircuito del punto de conexión, la protección de la línea se ejecutará con diferentes dispositivos. En redes con intensidad de cortocircuito mayor o igual a 8 kA se instalarán fusibles limitadores APR asociados a un interruptor seccionador tripolar. En estos casos se deberá asegurar que exista la distancia de seguridad suficiente para la manipulación de los fusibles una vez abierto el seccionador asociado. En redes con neutro a tierra e intensidad de cortocircuito menor a 8 kA se podrán utilizar cortacircuitos fusibles de expulsión. En redes con neutro aislado e intensidad de cortocircuito menor a 8 kA se podrán utilizar fusibles de expulsión asociados a un interruptor seccionador tripolar. Además de los elementos de protección de la línea, se instalarán otros elementos de protección para el transformador que se ubicarán en el propio apoyo del transformador o en el apoyo anterior. En el caso de derivaciones cortas de no más de 2 apoyos, la protección de la línea y del transformador puede ser única y se ubicará siempre en el primer apoyo de la derivación propiedad del cliente. Los consumidores con suministro en MT que dispongan de un transformador de potencia en una instalación de intemperie tendrán derecho, previa comunicación a e-distribución, a realizar la medida en baja tensión y facturar en una tarifa de alta tensión. En este caso, la energía medida por el contador se incrementará y se aplicará un recargo conforme al artículo 5.3.5 del Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre. La medida se ubicará lo más próximo posible al apoyo donde esté instalado el transformador. Su acceso será siempre libre, debiendo constituirse servidumbres de paso en caso de estar situado en zonas de propiedad privada
y cumplirá los requisitos marcados en la EP de instalaciones de enlace para suministros individuales en BT. Centros de transformación de interior. Acometida única. La derivación deberá realizarse mediante un apoyo de entronque de la línea aérea principal, con las mismas condiciones que las descritas para los centros de transformación de intemperie. La entrada al centro de transformación se realizará mediante cable subterráneo con la correspondiente conversión aerosubterránea. Con carácter general, el tramo de línea entre el elemento de seccionamiento, incluido el mismo, y el centro de transformación será instalación del cliente. Excepcionalmente, la derivación formará parte de la instalación de e-distribución cuando exista, además de esta acometida única, algún otro suministro incluido en un planeamiento urbanístico aprobado o en fase de ejecución, Plan General de Ordenación Urbana, Plan Parcial, Plan Especial, normas subsidiarias, proyecto de urbanización, etc., a conectar a la nueva instalación o cuando haya alguna exigencia de la Administración que lo determine, constituyendo por tanto parte de la red de distribución. En este caso, el cliente podrá exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento de acuerdo al artículo 25.5 del Real Decreto 1048/2013. En el caso general de que la derivación forme parte de la instalación del cliente, se realizará de la forma siguiente. Los elementos de seccionamiento y protección de la línea del cliente se situarán en el primer apoyo de la derivación de su propiedad, garantizándose la accesibilidad inmediata por parte de la distribuidora al mismo. La red de e-distribución termina en las bornas de entrada de estos elementos de seccionamiento y protección propiedad del cliente, interruptor seccionador tripolar más fusibles APR. Excepcionalmente, si no es posible garantizar dicha accesibilidad, será necesario, además, la instalación de un elemento de seccionamiento en el apoyo de entronque propiedad de e-distribución. En estos casos, el límite de propiedad de las instalaciones quedará asociado a la borna de salida de este elemento de seccionamiento. En caso de discrepancia sobre dicha accesibilidad, resolverá el órgano competente de la Administración. El primer apoyo de la instalación del cliente, primer apoyo de la derivación, deberá ser calculado como apoyo fin de línea. Adicionalmente, y con objeto de no transmitir esfuerzos al apoyo de entronque, el primer vano de la derivación será destensado, y para ello se recomienda que su longitud no exceda de 20. Cuando no sea posible realizar un vano destensado, el apoyo de entronque deberá ser calculado con las nuevas solicitaciones y, en su caso, modificado o sustituido. El centro de transformación de interior estará constituido únicamente por celdas del cliente, centro de protección y medidas según los requisitos de centros de transformación interior del apartado 7.2.3. En el caso excepcional de que la derivación forme parte de la instalación e-distribución, la instalación se realizará de la forma siguiente. En el apoyo de entronque o en el primer apoyo de la derivación se colocará la aparamenta asociada a los elementos de seccionamiento y o protección de las especificaciones particulares para instalaciones MT-BT de e-distribución aprobadas. La conexión del cable aislado con el centro de transformación de interior se realizará a través de una celda de entrada que formará parte de la instalación de e-distribución. El centro de transformación dispondrá de un centro o recinto de seccionamiento de e-distribución con una celda de entrada de línea, una celda de entrega y con espacio para ampliar con una nueva celda de salida de línea que permita la extensión de la red de e-distribución en el futuro y que cumpla con los requisitos exigidos a centros de transformación interiores en el apartado 7.2.3. Este centro deberá disponer de espacio para la instalación en el futuro de esa ampliación. El límite entre las instalaciones de e-distribución y del cliente se situará en el conector del cable aislado que conectará la celda del seccionador de entrega con las celdas del cliente. Los centros de transformación de interior conectados a la red de e-distribución mediante doble acometida podrán seguir los siguientes tipos de conexión. Mediante entrada-salida subterránea derivada de un mismo circuito de línea aérea, tipo de acometida 3. Mediante doble entrada subterránea proveniente del mismo centro o de distintos centros de la red de e-distribución por necesidades de doble alimentación,
quedando una de ellas como suministro principal y la otra como reserva. Tipo de acometida 4. Mediante doble entrada subterránea derivada de diferentes circuitos de línea aérea con derivaciones en T de cada uno de ellos. Tipo de acometida 5. Mediante entrada-salida subterránea derivada de un mismo circuito de línea subterránea. Tipo de acometida 6. En estos casos el centro de transformación dispondrá de un centro de seccionamiento que formará parte de la instalación de e-distribución con las celdas de entrada y salida de línea y la celda de entrega. El límite de la instalación de e-distribución se situará en el terminal del cable seco que conectará la celda de entrega de e-distribución con la celda de protección general del cliente. En esta especificación técnica no se contemplan los dobles suministros con conmutación automática, ya que su instalación dificulta la expansión y explotación de la red. De ser necesaria su instalación, se consideraría como un caso singular y se acordarán con e-distribución sus características. Los centros de transformación podrán ubicarse tanto en edificios prefabricados cuya única función sea la de centro de transformación, como en edificios destinados a otros usos. Serán instalaciones con dos zonas bien diferenciadas. 1. Recinto o centro de seccionamiento, integrado en la red de e-distribución, donde se ubicará la aparamenta propia de la red de distribución de e-distribución, celdas de entrada-salida y celda de entrega al suministro MT. El recinto o centro de seccionamiento cumplirá las especificaciones técnicas particulares de e-distribución aprobadas. Del mismo modo, el conjunto de celdas tomarán como referencia la norma GSM 001 MV RMU with Switch Disconnector. 2. Recinto o centro de protección y medida de cliente. Será la parte de la instalación en la que se ubicarán la celda o celdas de protección de la instalación del cliente, así como su medida y elementos de control de dicha instalación. Los dos recintos serán dos partes independientes y separadas, de forma que las personas ajenas a e-distribución no tengan acceso al recinto de seccionamiento. Para ello, habrá una separación física entre la instalación del cliente y la de e-distribución, o se ubicarán en casetas o envolventes distintas, siendo esta la solución preferente. Los edificios deberán ser anexos. En caso de no ser posible, se consultará a e-distribución. El recinto de protección y medida será del cliente, quien tendrá acceso al mismo directamente desde el exterior del CT. Ambos recintos deberán tener puertas independientes al exterior en el caso de compartir una misma caseta o local. Excepcionalmente, cuando la disposición anterior no sea posible por causas justificadas, el acceso al CT podrá ser compartido con el cliente mediante un sistema de cierre adecuado. Pero en todo caso, se deberá garantizar que ninguna persona ajena a e-distribución pueda manipular las celdas de entrada, salida y entrega propiedad de la compañía distribuidora con el uso de enclavamientos con candados normalizados. Por lo general, no se instalarán centros de protección y medidas subterráneos debido al riesgo de inundación y pérdida de calidad de suministro que ello supone. Su uso requerirá de una evaluación y conformidad previa por parte de e-distribución, y sus accesos serán de tal forma que no se requiera la elaboración de un plan de seguridad específico. Este tipo de instalaciones deberán cumplir los siguientes aspectos. Toda la aparamenta a instalar en los CT de interior que vaya a formar parte de la red de e-distribución será de tecnología tipo celda metálica con aislamiento integral en SF6. Las celdas dispondrán de indicador de presión de gas, elementos para señalar la presencia de tensión y enclavamientos entre los diferentes elementos, de forma que se impida el cierre del seccionador de puesta a tierra antes de haberse realizado la apertura del interruptor seccionador de la celda. La entrada de conductores al centro siempre será subterránea, aunque provenga de una línea aérea. La celda o celdas de entrada-salida constarán de un interruptor seccionador con puesta a tierra en la parte de entrada de cables. La celda de entrega será de interruptor seccionador, pero con la puesta a tierra en la salida hacia cliente. En aquellos casos excepcionales y previamente acordados con e-distribución, en los que el centro de seccionamiento y el de protección y medidas sean independientes y no anexos,
Se utilizará una celda de entrega con interruptor automático que llevará asociado un equipo de protección. Tanto las celdas de entrada-salida como la de entrega serán motorizadas en las áreas donde haya implantado o esté previsto implantar un sistema de telemando para permitir un futuro desarrollo del mismo por parte de E-Distribución. La alimentación auxiliar en baja tensión para los sistemas de automatización se realizará preferentemente desde la red existente. Si lo anterior no fuera posible, se utilizarán en su caso las celdas y transformadores adicionales que sean necesarios. La conexión entre las cabinas de E-Distribución y del cliente se realizará siempre a través de cable seco, incluso cuando las cabinas estén instaladas dentro de la misma envolvente o recinto. Este cable estará dimensionado según la intensidad nominal y de cortocircuito de los embarrados del CT. El cable transcurrirá por zonas comunes, existiendo en su recorrido un registro que permitirá la medida de intensidades. El límite de las instalaciones de E-Distribución quedará establecido en la botella terminal del cable que conecte la celda de entrega de las instalaciones de E-Distribución con las instalaciones del cliente. Este tipo de instalaciones estarán limitadas a una potencia por suministro menor o igual de 2000 kVA. Si el suministro contempla potencias superiores o cargas distintas a transformadores MT-BT, deberá realizarse un diseño específico de común acuerdo entre el cliente y E-Distribución por considerarse un suministro no estándar. En estos casos, los criterios de protección, tanto para la instalación del cliente como para la red de distribución de E-Distribución, no podrán ser inferiores a los contemplados en este capítulo. En el conjunto de protección y medida del cliente se instalará una celda de protección con interruptor automático o una celda de protección con interruptor y fusibles y, en cualquier caso, a continuación se instalará la celda de medida. La elección entre una celda de protección con fusibles o con interruptor automático de protección se realizará en función del número de transformadores instalados y su potencia, según la tabla. Para potencias superiores a 630 kVA, independientemente de lo indicado en el punto anterior, se recomienda el uso de interruptor automático, al ser la forma más adecuada de garantizar la selectividad requerida entre la protección del cliente y la de E-Distribución. La celda de medida, ubicada en el centro de protección y medida, contendrá los transformadores de tensión e intensidad y dispondrá de elementos que permitan su precintado y bloqueo. En esta celda se colocará un registro precintable de tamaño DIN A5 que permita la colocación de una etiqueta normalizada por E-Distribución en la que se reflejen las características de los transformadores de medida, CUPS, Código Universal de Punto de Suministro, etc. La celda de medida deberá garantizar la seguridad de las personas que operan en ella. Estará exenta de perfiles en el suelo. Dispondrá de unos anclajes en la pared lateral donde se ubiquen los transformadores, que soporten el peso y que dicha pared mantenga la verticalidad. La altura y disposición de montaje de los transformadores de medida estará diseñada de modo que las conexiones de los transformadores y su inspección puedan realizarse con suficiente comodidad y seguridad para el operario. Si el equipo de medida está separado de los transformadores de potencia, el conductor que los une deberá discurrir por lugares de libre, fácil y permanente acceso por parte de E-Distribución. El armario de medida, ubicado en el interior del centro de protección y medida del cliente, guardará una distancia mínima de 1 metro libre a los elementos opuestos y cumplirá el resto de medidas indicadas en el apartado 6 de la ITC RAT 14.